Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Horacio Urtiaga. El día de hoy vamos a continuar con la serie de estudios en el libro de Mateo. Hoy día vamos a ver el capítulo 2, capítulo que nos va a continuar narrando los primeros meses de la vida de Jesús. Mateo en el capítulo 1 lo que ha hecho es introducirnos una genealogía de Jesús para mostrarnos que Él es el hijo de David y Él es el hijo de Abraham, que Él es el Mesías. Y después de eso nos ha contado lo que sucede entre María y José cuando José se entera que María está embarazada y que José piensa dejar a María de una manera honrosa. Pero él tiene una revelación divina y se le confirma que el hijo que está esperando María es obra del Espíritu Santo. Y Mateo, dentro de esa narrativa, nos suelta algunas profecías, sobre todo la de Isaías, que muestra que el Mesías iba a ser llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Y lo que Mateo está haciendo con eso es mostrarnos que Jesús no solamente era hombre, sino que era también Dios, Dios con nosotros. Así que Mateo empieza este libro de esa manera. Recuerden siempre que el énfasis, que el enfoque de Mateo en todo este libro es presentarles a Jesús al pueblo de Israel como el Mesías prometido. Y lo que va a hacer Mateo constantemente es usar profecías del Antiguo Testamento para corroborar lo que se está cumpliendo en el Nuevo. Va a ir citando varios pasajes de los profetas y del Antiguo Testamento en general para confirmar que lo que Jesús hizo o dijo estaba anunciado por los profetas del Antiguo Testamento y que Él realmente es el Mesías. Mateo no solamente hace eso, sino algo que no les dije en la clase anterior, es que Mateo, en su panorama total de los 28 capítulos del libro de Mateo, presenta a Jesús al pueblo de Israel como el nuevo Moisés. ¿A qué me refiero? El pueblo de Israel tenía una reverencia bien grande a Moisés. Y Moisés, en el libro de Deuteronomio, anunció que Dios iba a levantar un profeta como él y que a ese profeta debían escuchar. Y ese es un pasaje que anunciaba la venida del Mesías. Pero algo que el pueblo de Israel entendía es que a la luz de sobre todo los primeros 5 libros del Antiguo Testamento se mostraban líderes o libertadores enviados por Dios que apuntaban a un libertador final. Este libertador es el Mesías. Y lo que Mateo va a hacer en el transcurso de todo su libro es presentarle al pueblo de Israel que este libertador final es Jesús y que tiene muchos paralelismos con el libertador que fue Moisés, que Jesús es el profeta que Moisés anunció en el libro de Deuteronomio. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo se los va a presentar? Eso lo vamos a ir viendo en las clases posteriores, porque creo que me voy a tomar una clase exclusiva para mostrarles ese acercamiento de Mateo al pueblo de Israel. Pero eso no se puede ver viendo capítulos individuales, sino que se tiene que ver todo el panorama del libro de Mateo. Así que eso lo más probable es que lo veamos en una clase única sobre ese tema. Dicho esto, entremos al capítulo 2. Como siempre les digo, la versión de la Biblia que vamos a usar es la versión Reina Valera contemporánea. Antes de entrar al versículo 1 del capítulo 2, quiero decirles que los eventos que vamos a leer en este capítulo transcurren aproximadamente 1 año y medio después del nacimiento de Jesús. Si ustedes quieren leer el nacimiento de Jesús, que Mateo lo obvia, lo van a encontrar en Lucas capítulo 1. En el Evangelio conocido como Lucas, en el capítulo 1, van a encontrar el desarrollo del nacimiento de Jesús. Cuando Jesús nace en un pesebre, los pastores vienen y lo visitan y todo lo que conlleva ese evento. Mateo se va a saltar 1 año y medio aproximadamente después del nacimiento de Jesús. Así que lo que vamos a empezar leyendo en este momento ocurre aproximadamente 1 año y medio después. Entremos al capítulo 2, al versículo 1 y veamos qué es lo que Dios tiene para nosotros hoy. Mateo continúa diciéndonos lo siguiente. Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo, unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Mateo nos empieza diciendo que Jesús
nació en Belén. No nos da detalles del nacimiento de Jesús. Estos detalles se encuentran en Lucas capítulo 1. Pero nos dice que Jesús nace en un contexto histórico donde el gobernante, por así decirlo, judío de la nación de Israel era el rey Herodes. ¿Quién es el rey Herodes? Primero tenemos que entender que la nación de Israel está gobernada en este momento por el Imperio Romano. Y el Imperio Romano ha puesto como rey a Herodes el Grande. Se le conoce como Herodes el Grande en la historia. Es un personaje político. Obviamente es un personaje subyugado por el Imperio Romano. El Imperio Romano lo domina. El Imperio Romano le da las órdenes al rey Herodes. Pero es un líder político. El rey Herodes no es judío. El rey Herodes era un edomita. Era de la tribu o de la nación de Edom, que fue el hermano de Jacob, que se llamó Esaú. Él viene de esa línea y era medio judío, medio edomita. Por lo tanto, al no ser un judío y tener el título de rey, el pueblo de Israel sentió un rechazo grande hacia él. Era un líder político inteligente, sabio, era un buen administrador, era alguien que gobernaba bien, pero era alguien muy cruel. Alguien que buscaba ganarse el favor de los judíos, pero alguien que era muy cruel. Y alguien que era paranoico. Cobraba impuestos altísimos a la nación de Israel, pero sabía cómo desarrollar y cómo desenvolverse ante situaciones duras como la hambruna y otras situaciones adversas a la nación. El rey Herodes era un buen político, pero era cruel y era paranoico. ¿Por qué digo que era paranoico? Porque el rey Herodes en algún momento en su vida temió de que sus sucesores lo fueran a reemplazar. Así que lo que hizo fue matar a su esposa, que se llamaba Mariam, mató a la mamá de ella, mató a su hijo mayor y 2 hijos más. O sea, mató a prácticamente su familia simplemente por paranoia, porque sentía o se sentía él en peligro de que alguien le podía quitar el trono, y los mató. El César de ese momento, que era el César Augusto, dijo una frase que ha quedado registrada en la historia muy célebre. Y el César Augusto dijo lo siguiente, dijo que era más seguro ser el cerdo de Herodes que ser el hijo de Herodes. Lo repito, dijo que era más seguro ser el cerdo de Herodes que el hijo de Herodes. Porque Herodes, como alguien que honraba al pueblo judío, no iba a comer cerdo. Pero en cambio a sus hijos los terminaba matando. Ese era el rey Herodes. Era un rey sabio en el sentido político, pero alguien paranoico, cruel y despreciable. El rey Herodes no solamente hizo eso, sino al final de su vida, obviamente en este contexto todavía está vivo, al final de su vida apresó a varios líderes judíos, los acusó falsamente y ordenó que cuando él muriera, estos hombres fueran asesinados. Herodes sabía que le quedaban pocos días, horas de vida, así que mandó capturar a estos hombres y cuando él muriera, ordenó que los mataran. ¿Por qué? Porque Herodes sabía que como era despreciado, nadie iba a llorar su muerte. Pero él quería que hubiera llanto el día de la muerte de él. Así que ordenó la matanza de estos judíos inocentes el día de su muerte. Y así hubo llanto en Israel cuando Herodes murió. Ese es Herodes. Es un hombre despreciable, un hombre cruel, y es un hombre que está gobernando Israel en el tiempo que nace Jesús. Y eso es lo que nos cuenta Mateo. Mateo no solamente nos cuenta que Jesús nace en Belén en el tiempo de Herodes, sino también nos cuenta que cuando Jesús ya ha nacido, aparecen unos hombres sabios, nos dice el versículo 1. Dice que unos hombres sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Estos hombres llegan del oriente. ¿De dónde vienen estos hombres? ¿Quiénes son? Hay varias preguntas que podemos hacernos y que lamentablemente no tienen respuesta. Se cree que estos hombres, obviamente gentiles, no son judíos, vienen de la región de Babilonia. Vienen de la región de Babilonia porque se han enterado de que Jesús, el Mesías, el rey de los judíos, ha nacido. Pero acá surgen varias preguntas. ¿Cómo estos hombres gentiles, que no tenían ningún conocimiento del pueblo de Israel, saben que ha nacido el rey de los judíos? Y alguien podría responder, Horacio, ahí está la respuesta. Han visto su estrella. Pero ¿cómo sabían que esta estrella era de Jesús? ¿Y cómo sabían que era la señal que él había nacido? ¿Cómo saben todo eso?
No tenemos respuesta para estas preguntas. Lo que se intuye es que estos hombres venían de la zona de Babilonia. Si ustedes han ido viendo las enseñanzas anteriores, hemos estado estudiando el libro de Daniel. Daniel fue alguien que vivió muchísimos años, prácticamente toda su vida, en Babilonia. Y Daniel fue un hombre sabio. ¿Y por qué digo un hombre sabio? Porque la palabra que se usa acá para sabios, porque dice estos sabios, es la palabra magoi en griego. ¿Qué es un magoi? Un magoi era un astrónomo, un astrólogo, alguien que estudiaba las estrellas, alguien que estudiaba supersticiones y cosas semejantes. El rey Nabucodonosor en el tiempo de Daniel tenía magois, tenía astrólogos, tenía estos magos, estos sabios. Daniel era uno de ellos, pero Daniel obviamente los influenció en las cosas del Señor, en el Dios de Israel. Así que estos hombres, lo más probable es que son hombres que vienen de una influencia anterior de Daniel. Daniel influenció a otros magoi y estos son como los descendientes de esos astrónomos, de esos astrólogos, de esos sabios que fueron influenciados por Daniel y que vienen de Babilonia. No sabemos cómo es que ellos tienen el conocimiento de que una estrella iba a anunciar el nacimiento de Jesús. Hay una profecía en el libro de Números, en el capítulo 24, en el versículo 17. ¿Qué dice esta profecía y en qué contexto se ubica? La profecía es dada por un hombre gentil también que se llama Balaam. Balaam, algunos lo recuerdan por la burra de Balaam, es un hombre que no es judío, que tiene algún conocimiento del Dios de Israel, y cuando un rey lo contrata para maldecir al pueblo de Israel, Balaam termina bendiciendo al pueblo. Y él tiene varias bendiciones al pueblo de Israel. Y en el capítulo 24, en el versículo 17, él da una profecía acerca del Mesías. O sea, mientras está bendiciendo al pueblo de Israel, anuncia lo que va a acontecer en los últimos días. Y en la parte que él se enfoca en el Mesías, él dice lo siguiente: de Jacob saldrá una estrella, un cetro surgirá en Israel. Así que lo más probable es que estos magois, estos sabios, sepan esta profecía y de alguna forma entiendan que esta aparición de esta estrella ha indicado el nacimiento del Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. O sea, son gentiles influenciados por judíos que tienen un conocimiento de profecías como esta y que han tenido una revelación de parte de Dios con respecto al nacimiento de Jesús. Y ahora han llegado hasta Jerusalén. Esos son los únicos detalles que nosotros podemos saber acerca de estos hombres, acerca de estos magos. Hay algunas personas o algunas tradiciones que lo llaman los reyes magos, pero algo que vemos en las escrituras es que de reyes no tienen nada. Eran magois, eran magos, que eran astrónomos, astrólogos que estudiaban las estrellas y otras cosas, sabios, consejeros de los reyes muchas veces, en la región de Babilonia, en la región de Persia. Entonces, esos eran estos hombres. No eran reyes, eran magos. Y estos magos han llegado a Jerusalén. Cuando ellos ven la estrella, ellos saben que es la estrella de Jesús. Y acá nacen varias preguntas más. Porque tú dices, Horacio, ¿qué estrella? Pero la estrella se movía. Y eso es lo que vamos a ir viendo en los versículos siguientes. Vamos a ver que esta estrella se mueve, que esta estrella aparece y desaparece. Y uno dice, pero Horacio, ¿qué está pasando aquí? Hay algunas personas que dicen, no, se mezclaron las constelaciones, hubo un cruce de planetas y por eso los magos sabían dónde llegar. Lo que nosotros vemos en el texto, si uno lo lee y lo relee y lo relee, es que la estrella que le aparece a los magos aparece anunciándoles el nacimiento de Jesús para que ellos empiecen su viaje hacia Israel, pero desaparece la estrella. Así que lo que podemos concluir es que la estrella no es una estrella física literal, no es un planeta que ellos están viendo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver más adelante es que cuando ellos ya van a llegar a la casa donde está Jesús, la estrella desciende y se posa encima de la casa. Si la estrella fuera literal, hubiera destruido el planeta Tierra. La estrella, para entrar y ponerse encima de la casa de Jesús, destruiría todo el planeta Tierra. Una estrella que ingresa a nuestra zona, dentro de la capa de ozono, dentro de la atmósfera, destruiría el planeta Tierra. O sea, no puede ser una estrella literal. Tiene que ser un evento sobrenatural que Dios está permitiendo para indicarles a estos gentiles
que conocen algo acerca de él, que el rey de los judíos ha nacido. Así que ellos ven este evento sobrenatural, que es como una estrella, algo brillante, y esa es la idea en la palabra de la estrella, en la palabra original, en la raíz, es algo brillante, algo que resplandece, y ellos saben, el Mesías ha nacido. Vámonos, porque la estrella aparece y luego desaparece. ¿Cuánto se habrán demorado ellos en llegar? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que ellos dicen, ok, si el Mesías ha nacido, la estrella nos lo ha mostrado, ¿dónde podemos encontrar información del Mesías? ¿Quiénes son los que nos pueden ayudar a saber dónde está? Obviamente, en la capital de Israel. ¿Cuál es la capital? Jerusalén. Y por eso llegan a Jerusalén y le preguntan al rey Herodes, a ese cruel gobernante, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Me encanta porque lo llaman rey de los judíos. Saben que es el rey de los judíos. Jesús no es alguien que llegó más adelante a ser el rey de los judíos. Él desde que nació, Dios hecho hombre, ya era el rey de los judíos. Y los magos lo están dejando bien claro. Y los magos dicen, porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. O sea, los magos no vienen a saludar al Mesías. Los magos vienen a adorar al Mesías. Saben que el Mesías es alguien divino. Saben que merece adoración. Pero cuando Herodes escucha esto, dice que él se turba y toda Jerusalén con él. Esto es increíble, ¿por qué? Porque cuando él se turba, todo el pueblo sabe de lo que es capaz Herodes. Y cuando se enteran de este peligro para Herodes de que alguien le pueda quitar el trono, el pueblo se perturba. ¿Qué cosa irá a hacer ahora Herodes? Si Herodes se siente en peligro, se siente atacado, acorralado por un rey que estos hombres están hablando, ¿qué matanzas va a haber? ¿Qué va a hacer este loco? Por eso el pueblo se turba con él. Lo triste es ver de que estos magos están más animados que toda la nación de Israel con respecto al nacimiento del Mesías. Hasta saben que el Mesías ha nacido y el pueblo de Israel ni enterado. El pueblo de Israel y sobre todo la capital Jerusalén está en sus quehaceres diarios, está en sus cosas. Pero en cambio estos hombres que aman al Dios de Israel han venido animados, apasionados para poder conocer al rey de los judíos que ha nacido y quieren adorarlo. Lamentablemente están preguntándole a la persona equivocada, al rey Herodes. Y el rey Herodes lo que va a hacer a continuación es traer a gente que sepa responder esta pregunta que los magos le han presentado. Y lo vamos a ver en los siguientes versículos. Veamos el versículo 4 en adelante. Dice lo siguiente. Convocó entonces, hablando del rey Herodes, a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Lo que hace el rey Herodes es juntar a la gente capaz, a los sacerdotes que eran descendientes de Aarón, porque ellos conocen muy bien las escrituras, y también a los escribas, personas que eran muy estudiosas de la palabra de Dios. Y les pregunta, ¿dónde tiene que nacer el Cristo? ¿Dónde tiene que nacer el Mesías? Recuerden esto, cada vez que leemos Cristo, ¿qué significa Cristo? Significa Mesías. ¿Dónde tiene que nacer el Mesías? ¿Dónde tiene que nacer el Mesías, perdón? Y ellos le responden, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y citan a Miqueas capítulo 5 al versículo 2. El profeta al que se está refiriendo se llama Miqueas, y en el capítulo 5, versículo 2, da esta profecía, que el Mesías nacería en Belén de Judá, en Belén de Judea. Así que Mateo, con esta interacción entre Herodes y los sacerdotes y los escribas, nos está mostrando algo a nosotros y a los lectores primarios de este evangelio. El nacimiento de Jesús es un cumplimiento exacto de la profecía de Miqueas capítulo 5, versículo 2. Lo hermoso de Miqueas capítulo 5, versículo 2, es que el versículo no termina ahí. Lo que los sacerdotes y escribas le dicen a Herodes es la primera parte
o casi el total del versículo 2 del capítulo 5 de Miqueas. Miqueas agrega una parte más en su profecía acerca del nacimiento del Mesías. Va a ser en Belén el nacimiento, pero aparte da una descripción del Mesías. Y se los voy a leer completo. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice: Tú, Belén Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. Vuelvo a repetir la última parte. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. Lo que Miqueas está contando no solo es que el Mesías iba a nacer en Belén, sino que el Mesías iba a ser Dios, porque el Mesías era eterno. El Mesías no tenía principio, Él era eterno, Él era Dios. Y me encanta eso. El Antiguo Testamento constantemente nos está recordando, ojo, el Mesías, el Salvador, no solamente va a ser hombre, sino también va a ser Dios hecho hombre. Y eso es lo que Miqueas nos narra, y eso es lo que los sacerdotes y los escribas le cuentan a Herodes, para que sepan dónde el Mesías iba a nacer. Así que ellos pueden ir a Belén. De Jerusalén a Belén hay aproximadamente 10 kilómetros de distancia. Así que lo más probable es que en 3-4 horas los magos ya estarían en la ciudad de Belén. Y esto es lo que los sacerdotes y escribas le cuentan al rey. Una de las cosas que me puse a pensar mientras leí este pasaje es que en la vida de Jesús y en su primera venida exclusivamente hay aproximadamente 300 profecías cumplidas literalmente con respecto a la primera venida de Jesús. O sea, en la primera venida de Jesús podemos corroborar 300 profecías cumplidas. Matemáticamente, estadísticamente, que alguien pueda fabricar eso es imposible. Pero en Jesús encontramos toda esa evidencia abrumadora de que Él realmente era el Mesías prometido. Y que la Biblia es la palabra de Dios. Y que tiene profecías que ya se cumplieron, como esta que estamos leyendo, y que tiene profecías que aún están por cumplirse, que hemos estudiado algunas en el libro de Daniel. Así que Mateo nuevamente nos recuerda, ojo, Jesús cumplió literalmente las profecías de Miqueas 5:2. Nació en Belén. Ahora que Herodes ya lo sabe, ahora que Herodes ya tiene esa información, se la va a transmitir a los magos. Y les va a dar aparte un consejo a los magos, un consejo que, gracias a Dios, los magos no van a tomar. Miren lo que nos dice el siguiente versículo, el versículo 7. Dice: Luego Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido la estrella. Cuando ustedes la vieron, ¿cuánto tiempo ha pasado? Desde ustedes que salieron de Babilonia y que vieron la estrella, ¿cuánto tiempo ha pasado? Eso es lo que Herodes les preguntó a los magos. Versículo 8. Los envió a Belén y les dijo: Vayan y averigüen con sumo cuidado acerca del niño. Y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Mentiras. Herodes no quiere saber dónde está el niño para adorarlo. Quiere saber dónde está el niño para matarlo. Los magos no saben esto. Los magos no saben no sé cómo decirlo, la hoja de vida de Herodes en cuanto a su gobierno. Los magos no conocen lo que Herodes ha ido haciendo en el transcurso de su mundo y de su gobierno político. Entonces Herodes los está engañando. Y Herodes les está diciendo: uy, ¿hace cuánto apareció la estrella? Ya calculo cuántos años debe tener el niño. Miren, vayan y cuando lo encuentren, vengan y cuéntenme porque quiero adorarlo. Mentira, lo que Herodes quiere es matar a Jesús. Y Dios se va a encargar de proteger a Jesús y avisarles a los magos cuando ellos ya estén delante de él. Sigamos leyendo, versículo 9 y nos vamos hasta el 12. Dice: Después de escuchar al rey, los sabios se fueron. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron mucho. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose ante él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero como en sueños se les advirtió que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro
camino. Los magos han salido de Jerusalén hacia Belén por la información que le dieron los sacerdotes y los escribas. Herodes los está engañando, pero se están yendo confiados. Y de repente vuelve a aparecer la estrella. Vuelve a aparecer esta luz sobrenatural. Y la luz sobrenatural los va guiando a ellos. Ellos se alegran mucho de que nuevamente han tenido esta revelación. Y la luz se detiene encima de la casa donde está Jesús. Cuando ellos entran a la casa, encuentran al niño con María. Ellos se postran y lo adoran. Lo hermoso de Mateo escribiendo este relato es que pone primero a Jesús antes que María. Eso era algo poco común en la literatura judía de la época. Tú nunca ibas a poner al niño adelante de la madre. Pero en el caso de Jesús, siendo Dios hecho hombre, siendo el Mesías, está puesto primero que la madre. Y los magos se postran ante él y lo adoran. Ojo, no adoran a María, adoran a Jesús, adoran al niño. Eso es muy importante remarcar. Todo lo que vamos a leer desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28 del libro de Mateo está enfocado en Jesús. Todo gira en torno a él. Él es el personaje principal, él es Dios hecho hombre, él es el Salvador. Nadie más. El enfoque está en él. Todo apunta a él y hacia él. Y los magos lo adoran a él. Y le presentan 3 obsequios. En la cultura de la época, si tú te presentabas ante un rey, le tenías que llevar presentes. Y estos magos le llevan 3 presentes: oro, incienso y mirra. Y algunas personas han tomado este versículo para decir que eran 3 magos. Pero el texto no nos dice eso, nos dice que eran 3 regalos. Lo más probable es que es una caravana grande de magos y de gente que los está ayudando en el transcurso de su viaje para llegar a donde está el Mesías. No está diciendo, ojo, de que son 3 magos. Está diciendo que son 3 regalos. Lo más probable es que ha sido una caravana grande, al punto que cuando Herodes se encuentra con ellos, se perturba al ver esta multitud que viene a adorar al Mesías. Eso es importante remarcar. A veces en nuestra mente, mientras hemos ido avanzando, y capaz yo tengo culpa de no haberles adelantado eso, pensábamos que eran 3 hombres que estaban ahí. Pero no, es una caravana grande de personas que ha venido a Jerusalén y que luego se está yendo a adorar a Jesús. Y sí, le presentan 3 regalos, pero eso no indica que sean 3 magos. Podrían ser 2, podrían ser 100, podrían ser 1000. No se nos dice. Pero sí que vienen a adorar a Jesús y que Jesús es adorado por ellos. Algunos estudiosos de la Biblia ven en estos regalos símbolos de la divinidad de Jesús. Los magos no saben eso, los magos le están presentando ofrendas. Pero si uno ve los tipos, las sombras de estos materiales a la luz de toda la Biblia, va a ver que el oro habla de realeza y habla de divinidad. El incienso habla de oración, de adoración hacia Dios, habla de divinidad para Jesús. Y la mirra habla de sepultura, porque era algo que se usaba cuando un hombre o una mujer fallecía. Así que en estos 3 objetos vemos la divinidad de Jesús, la realeza de Jesús, pero también el sacrificio de Jesús. Y estos hombres se postran y lo adoran. Nótese también de que María está en la casa con Jesús en, valga la redundancia, una casa. No está en el pesebre. Por eso les dije al principio, esto ocurre un tiempo después. No es el mismo evento del nacimiento de Jesús. Por lo tanto, cuando nosotros armamos los nacimientos para Navidad, los magos no deberían estar en el nacimiento, porque los magos no estuvieron cuando Jesús nació. Los magos llegaron mucho tiempo después. Se calcula que un año y medio después. Pero los magos vienen y se postran ante Jesús y lo adoran. Qué hermoso eso. Cuando los magos ya terminan todo este tiempo con Jesús, los magos se van a regresar y lo más probable es que ellos iban a regresar a contarle a Herodes. Pero dice que el Señor les dice que no vayan por ahí y que se vayan por otra dirección. Y los magos no llegan a delatar dónde está Jesús. Acá hay varias cosas importantes. Primero, Mateo vuelve a remarcarle al pueblo de Israel que está leyendo este libro de que desde el principio Dios dejó claro que Él había venido a morir no solamente por los judíos, sino también por los gentiles.
En el libro de Lucas, en el capítulo 1, cuando Jesús nace, los que los visitan a Jesús son los pastores, y estos pastores sí eran judíos. Pero en este momento de la vida de Jesús, más o menos ya habiendo pasado 1 año y medio después, vienen gentiles a adorar a Jesús, vienen gentiles a reconocer su divinidad y que Él es el rey de los judíos, que Él es el Mesías. Así que Mateo con esto, al igual que en el capítulo 1, que lo llamó el hijo de Abraham, está enfatizando al pueblo de Israel y a nosotros ahorita. Jesús vino no solamente para salvar al pueblo de Israel, sino para salvar al mundo entero. Él es el salvador del mundo entero, no solo del pueblo de Israel. Pero otra cosa que también podemos ver, tristemente, y ustedes se podrían haber dado cuenta mientras estamos leyendo, de que, imagínense lo siguiente, tú eres un israelita, tú eres un judío, tú eres alguien que vives en la capital, eres un religioso, eres alguien que conoces muy bien la ley de Moisés, eres alguien que conoces muy bien el Antiguo Testamento. Y de repente viene un grupo grande de gentiles diciendo que han visto la estrella del Mesías, del rey de los judíos, que ha nacido. El rey te pregunta dónde iban a nacer el Mesías. Tú le dices en Belén. Y el rey les dice a los magos, vayan y de ahí me cuentan para yo ir a adorarlo. ¿Qué harías tú si eres alguien que también está esperando al Mesías? Te irías con ellos. Pero si se dan cuenta, estos magos están llegando delante de Jesús, pero solos. Nadie los acompañó. ¿Qué pasó aquí? El pueblo de Israel no estaba interesado en el Mesías. El pueblo de Israel no estaba esperando un Salvador. El pueblo de Israel habían puesto su esperanza en un Mesías que los iba a libertar políticamente, pero que no se iba a meter con ellos, con su vida. En cambio, Jesús está viniendo para salvar al hombre de su condición caída, porque todos nosotros somos pecadores y necesitamos un Salvador. Por nuestra cuenta, por nuestras obras no nos podemos salvar. Somos pecadores, y al ser pecadores somos culpables. Y al ser culpables vamos a ser condenados por nuestra culpa. Por lo tanto, vamos a pasar la eternidad sin Dios. Pero Jesús vino para proveernos el camino a la salvación, al Él sacrificarse por nosotros. Pero estos religiosos no están interesados en las cosas de Dios. Y acá vemos la guía de Dios de una manera bien bonita. Jesús primero nos guía hacia Él. Jesús primero nos guía hacia Él. Él quiere que lo conozcamos, Él quiere que entendamos quién es y que lo adoremos, que lo reconozcamos como el rey de los judíos, como nuestro rey. Pero muchas veces, lamentablemente, en lugar de aceptar esa guía del Señor hacia Él, lo rechazamos y no nos interesa. Escuchamos algo acerca de Él, alguna profecía, escuchamos el mensaje de salvación, bueno, nos da igual, no nos importa. No estamos interesados en las cosas de Dios. Los magos sí están interesados en las cosas de Dios. Los judíos, su pueblo, y en la capital, no están interesados en las cosas de Dios. Han escuchado, han visto esta multitud, han escuchado acerca de que ha nacido, pero no les importa nada. Lo han rechazado. Dios siempre va a estar queriéndote guiar a ti hacia Él. Pero ¿qué actitud vas a tomar tú? ¿Vas a tomar la actitud de los magos o vas a tomar la actitud de los religiosos? Los religiosos pueden saberse mucho el Antiguo Testamento, se conocen la Biblia hasta de memoria, pero su corazón está lejos de Dios. En cambio, estos gentiles, que no son el pueblo de Dios escogido desde el tiempo de Moisés y desde antes, vienen a adorar al Señor y le presentan obsequios. Han venido desde muy lejos para adorarlo y los otros, a 10 kilómetros, a 4 horas de viaje, no se atreven a ir, ni les interesa ir. ¿Cuál de esas dos personas eres tú? Dios te está llamando, eso de todas maneras. ¿Estás aceptando el llamado de Dios o simplemente no te interesa y lo rechazas? ¿Qué actitud estás tomando tú? Te anima a tomar la actitud de los magos. Los magos lo adoran, lo alaban al Señor y luego se van por otro camino, guiados por Dios, porque Dios sabía de que el rey Herodes iba a intentar matar a Jesús. Y eso es lo que va a ocurrir en los siguientes versículos. Vamos a ver ahora la reacción de Herodes al darse cuenta que los magos no regresaron. Veamos el versículo 13. Dice Mateo: después de que los sabios partieron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto.
quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Cuando él despertó, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y se quedó allá hasta la muerte de Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, después que los magos se han ido, lo que nos dice Mateo es que José recibe a un ángel del Señor en un sueño y le dice: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. O sea, José ya había tenido una revelación de Dios antes, cuando quiso abandonar a María. Ahora que están en Belén, tiene una revelación que le dice: huye, vete a Egipto hasta que yo te diga, porque van a intentar matar a Jesús. Y José lo que hace es inmediatamente en la noche, nos dice el texto, se va, no espera al día siguiente. José es alguien que recibe una indicación de Dios y le ejecuta ya. José no se pone a pensar: bueno, Señor, dame un tiempo para pensarlo. No, José dice: Jesús está en peligro, vámonos. Y bueno, ellos también están en peligro. Pero imagínense ese cambio radical que Dios está permitiendo nuevamente en la vida de José y María con respecto a su día a día y a la crianza de Jesús. Porque ellos son judíos, ellos son descendientes de David. Y ahora Dios los está mandando por un tiempo indefinido a Egipto, un país que está cerca, un país donde la jurisdicción de Herodes no tiene poder, un país que habla otro idioma. Obviamente hay una gran comunidad judía en Egipto, hay más o menos 1 millón de personas aproximadamente en el tiempo de Jesús, pero es una cultura completamente diferente, un lugar que no es cómodo para ellos, pero Dios los está mandando de un momento a otro ahí, para criar a Jesús los primeros, no se sabe cuánto tiempo de vida. Y José tiene que obedecer e ir. Me encanta porque Dios los está mandando, y José y María no son personas pudientes, son personas pobres, son personas con una situación económica ajustada. Pero Dios los manda, pero también les provee. ¿De qué manera les ha provisto? Por los regalos de los magos. Los magos les han traído oro, mirra e incienso, cosas muy caras, que les van a servir a María y a José para la crianza y los gastos que va a conllevar criar a Jesús en Egipto durante no se sabe cuánto tiempo. Así que Dios te envía, Dios cambia tu vida radicalmente, pero Dios te va a sustentar en el camino. Dios no te abandona. Y Dios está proveyendo todo lo que ellos necesitan para este cambio radical de vida durante un tiempo indeterminado. ¿Por qué? Porque no le está diciendo a Dios a José: te vas a ir por tantos meses, tantos días. No, ándate, porque van a intentar matar a Jesús hasta que yo te diga. Y vas a ir a Egipto. Y muchas veces nosotros, cuando escuchamos mandamientos, cuando escuchamos indicaciones, cuando experimentamos situaciones que Dios permite en nuestra vida que son así, nos gustaría a nosotros saber el final de la historia. Estamos pasando por una situación que Dios ha permitido, o estamos dando un paso de fe que Dios nos ha mandado, pero solamente sabemos lo primero que tenemos que hacer, no sabemos lo demás. Y a veces cuando nosotros experimentamos eso nos desesperamos. ¿Por qué? Porque decimos: Señor, yo quisiera saber los primeros 10 pasos que tengo que dar, pero tú solamente me has mostrado uno. Y no sé qué es lo que va a pasar después. Y eso me aterra. Pero Dios quiere que nosotros vivamos nuestra relación con Él de esa manera muchas veces. Porque eso implica que nosotros vamos a tener que estar atentos constantemente, día a día, a su voz. Y pasar tiempo con Él y decirle: Señor, estoy obedeciéndote ahorita. ¿Qué viene después? No lo sé, Señor, pero confío en ti. Confío en tu cuidado, confío en tu sustento, confío en que en el momento preciso tú me vas a mostrar cuándo tomar otra dirección, cuándo continuar, cuándo parar. Tú te vas a encargar de eso. Cuándo cambiar, tú te vas a encargar de eso. No yo, sino tú. Y descanso en ti. Obviamente eso que les estoy diciendo no es fácil, es recontra difícil, porque nosotros queremos todo ya. Nosotros queremos que Dios nos cuente el final de la historia en nuestra propia vida. No nos gusta dar pasos de fe, no nos gusta tener que esperar en Dios, pero Dios quiere que nosotros vivamos así muchas veces para fortalecer nuestra fe y nuestra confianza. Sino que a nosotros no nos gusta confiar, nos gusta tener las cosas por vista y no por fe. Y en el caso de José, él no sabe cuánto tiempo se va, no sabe cuándo va a morir Herodes. Lo que sí sabe
es que Dios va a estar con él todos los días de su vida y todos los días mientras ellos estén en Egipto. Dios los va a cuidar, Dios los va a sustentar porque Él los está mandando ahí. Y luego Mateo nos dice que esto sucede para que se cumpla la profecía que dijo, o que el profeta dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Acá Mateo nos está contando una profecía que la narra el profeta Oseas en el capítulo 11, en el versículo 1. Oseas es un profeta que está contando de parte de Dios cosas de la nación de Israel. Y este versículo no habla literalmente del Mesías, ¿ah? Este versículo habla de la nación de Israel. Cuando dice de Egipto llamé a mi hijo, está hablando cuando Dios sacó a Israel de Egipto con Moisés. Pero recuerden algo que les dije. Jesús es, por así decirlo, el nuevo Israel. Jesús, como hijo de Dios, es como una sombra. Bueno, es como que Israel es la sombra de lo que ahora se está cumpliendo en Jesús. Es como que Moisés también es la sombra de lo que se está cumpliendo en Jesús. El Mesías, al igual que la nación de Israel, al igual que Moisés que salió de Egipto, también él saldría de Egipto. Y así se está cumpliendo esta profecía. La profecía literal era para la nación de Israel, pero es como una sombra, como un tipo que apuntaba al verdadero Moisés, al verdadero Israel, a Jesús. De Egipto llamé a mi hijo. Y eso es lo que Mateo está queriendo decir. Este cumplimiento, esta profecía tenía un doble cumplimiento. En Israel, pero también en el verdadero Israel, que es Jesús. Y lo cita ahí. Nuevamente para mostrarle a la nación de Israel, todas estas profecías, todas estas sombras se están alumbrando en la vida de Jesús y se están cumpliendo. Eso es lo que Jesús está desarrollando en su propia vida mientras pasan todos estos meses, mientras pasan todo este tiempo. Así que José y María y Jesús se van a Egipto. Y esto va a apuntar a una profecía. Ahora ya se nos enfoca nuevamente en Herodes. Y miren lo que nos dice el versículo 16 al 18. Cuando Herodes vio que los sabios lo habían engañado, se enojó mucho y calculando el tiempo indicado por los sabios, mandó matar a todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén y en sus alrededores. Se cumplió así lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye una voz en Ramá, gran llanto y gemido. Es Raquel, que llora a sus hijos y no quiere ser consolada porque ya no existen. Aquí lo que estamos viendo es que Herodes se molesta al saber que los magos no han aparecido, que lo han agarrado de sonso, y lo que hace es manda matar a todos los niños de 2 años para abajo. Obviamente el pueblo de Belén es un pueblo muy pequeño, así que no deben haber sido muchos niños los que han muerto, pero obviamente este loco ha cumplido el temor de la nación de Israel cuando se enteran de que alguien viene diciendo que el rey de los judíos ha nacido. Para que Herodes haya mandado matar a los niños de 2 años para abajo, significa que lo que los magos le dijeron acerca del aparición de la estrella, calzaba en ese tiempo. Por eso es que calculamos que Jesús en este momento tiene 1 año y medio aproximadamente. Por eso Herodes manda matar todos los niños de 2 años para abajo. Y obviamente hay un gran lamento. Y lo que hace Mateo es contarnos que este llanto es como una sombra también de lo que sucedió en el llanto que profetizó Jeremías en el capítulo 31 de su libro, en el versículo 15. Jeremías está contando un llanto de los hijos saliendo de Judá, de Israel, hacia Babilonia, en la deportación babilónica. Los judíos son deportados, son llevados por los babilonios por su desobediencia a Dios y son llevados durante 70 años. Y en ese cautiverio babilónico, las madres lloran por ese hecho, porque hay mucho dolor en Israel, porque hay muchas muertes, hay muchos cautivos, hay mucho dolor. Y lo que Mateo está contando es, esto que profetizó Jeremías se está reflejando un poco en el llanto de las mujeres al perder a sus hijos por mandato del rey Herodes. No es una profecía literal que se está cumpliendo en este momento, pero sí hay como algo que se correlaciona. Y eso era una forma en la que los judíos muchas veces usaban versículos. Habían 4 formas, las que hemos visto. Una que se cumple literalmente, una que apunta a un tipo,
otra que hay una relación entre dos versículos y otra que es una suma completa de versículos. ¿Ok? Entonces acá lo que está Mateo haciendo es uniendo un hecho, un punto en la historia con un versículo y viendo que también en cierto sentido vemos ese mismo hecho reflejado en este evento. No es una profecía literal para este momento, pero sí hay una relación en este punto, en el llanto de las mujeres. Y por eso Mateo lo usa. Era una forma común de los rabís, de los judíos, de usar las escrituras. Y Mateo la usa aquí. Cuando nosotros vemos a los magos, cuando nosotros vemos a los religiosos, vemos a los magos muy activos, vemos a los magos muy deseosos de buscar al Señor. Vemos a los religiosos sin interés, no interesados en nada acerca del Señor. Religiosos sí, pero espirituales buscando al Señor no, para nada. Pero en el caso de Herodes, vemos que sí él está deseoso de encontrar a Jesús, pero no para adorarlo, sino para matarlo. Y muchas veces hay personas así, que están muy deseosas de escuchar cosas de Dios, de saber de Él, pero con el enfoque de destruirlo. No de rendirse ante Él y conocerlo, sino con el enfoque de destruirlo. Y muchas personas que son así lamentablemente se declaran ateas y toman una actitud no de decir Dios no existe y bueno, si tú crees en Dios es tu problema, yo pienso que no y ya está. No, toman una actitud de atacar y tratar de destruir la fe y destruir a las personas que piensan contrarios a ellos. Herodes es una de esas personas. Herodes es alguien que no quiere tener una relación personal con Dios, si está interesado en escuchar cosas de Él y en enterarse de todo esto, pero con un interés bélico, con un interés de destruir por completo al Dios de Israel, de destruir por completo a alguien que le puede quitar el trono. Y muchas veces las personas que son así son personas que no quieren bajarse de su propio trono. Yo soy el que manda en mi vida, yo no quiero a alguien que mande encima de mí. Yo no quiero a alguien que me diga a dónde ir, yo no quiero a alguien que me diga, ¿sabes qué? Tienes que irte a Egipto hasta que yo te diga. Yo no quiero a alguien así, yo quiero ser el rey de mi propia vida. Yo no quiero a alguien que me esté llamando y que yo tenga que responder a su llamado. No, yo no quiero nada de eso. Yo quiero destruirlo, que ni siquiera puede escuchar más adelante nada acerca de él. No quiero saber nada de él y quiero destruirlo. No quiero que haya ningún tipo de influencia de Dios alrededor mío. Y hay muchas personas, lamentablemente, que se comportan así, como el rey Herodes. Bueno, acerquémonos al final del capítulo y con esto ya terminamos. Versículo 19 nos vamos hasta el final. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel, porque los que querían matar al niño han muerto ya. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre de regreso a Israel. Cuando supo que Arquelau reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá. Pero en sueños fue advertido y se dirigió a la región de Galilea. Allí se estableció en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que el niño habría de ser llamado Nazareno. ¿Cuántos años estuvo José con María y Jesús en Egipto? No se nos dice. Algunos calculan que un par de años, pero a ciencia cierta no lo sabemos. Lo que sabemos es que cuando Herodes muere, José tiene una revelación de que él ya puede regresar a Israel. Herodes muere aproximadamente en el año 4 después de Cristo. Y el que lo reemplaza es su hijo Arquelau. Pero no solamente su hijo Arquelau, sino que la jurisdicción de Herodes se divide en sus tres hijos. En Felipe, en Herodes Antipas, que es el que vamos a ver en el tiempo de Jesús, ese Herodes, ya no es Herodes el Grande porque ha muerto, y Arquelau. Arquelau se encarga de la región de Judea, Antipas se encarga de la región de Galilea, por ejemplo. Arquelau es alguien tan cruel como su padre. Y Arquelau ahora está en lugar de su padre, en la región de Judea donde está Jerusalén. José quiere regresar a Jerusalén, pero se entera que Arquelau está reinando ahí. Así que dice, un momentito, mejor no me voy a Jerusalén. Y Dios le indica que se vaya a la región de Galilea. Acá hay varias cosas importantes. Primero, una histórica. Arquelau, cuando entra a su reinado en el año 4 después de Cristo, en el mismo año que muere su padre, comete muchas atrocidades.
Y una de las atrocidades que él comete sucede en la fiesta de la Pascua en la nación de Israel, y mueren entre 3.000 y 4.000 personas. Ese es en el mismo año que murió Herodes, así que lo más probable es que José piensa ir a Jerusalén, pero se entera de la matanza que ha ocurrido por Arquelao, y dice, un momentito, no puedo ir ahí, esto es demasiado peligroso, y Dios le indica, no vayas ahí, anda hacia Galilea. Así que algo histórico que vemos es que Arquelao era terrible. El pueblo de Israel mueve sus influencias con el emperador romano y Arquelao lo deponen en el año 6. 2 años después Arquelao es depuesto y es reemplazado por diferentes gobernantes, por diferentes procuradores. Y el quinto de ellos se llama Poncio Pilato, al que vamos a conocer ya en los capítulos finales de este libro. Bueno, José se va a Galilea y nos dice el texto que es en Galilea donde José cría a Jesús. Y lo cría en un pueblo que se llama Nazaret. Y nos dice Mateo que él lo cría en Nazaret para que se cumpla lo que los profetas dijeron, que el niño habría de ser llamado Nazareno. Acá hay algo muy interesante de alguien que conoce mucho las profecías del Antiguo Testamento. Y es lo siguiente. Ninguna profecía del Antiguo Testamento dice de que el Mesías iba a ser llamado Nazareno. No hay ninguna. Ni siquiera libros que están fuera de la Biblia, que eran del tiempo de Jesús, decían eso. O sea, nadie por ningún lado decía que el Mesías iba a ser un nazareno. ¿Por qué entonces Mateo está diciendo que los profetas dicen que el Mesías iba a ser llamado nazareno? Porque como les dije, los judíos sacaban el significado de los textos de la siguiente manera. Lo sacaban literal. Por ejemplo, vamos a hacer un repaso rapidito para terminar. Cuando los sacerdotes le dicen a Herodes que el Mesías iba a nacer en Belén, es una profecía literal. Literalmente, el Mesías iba a nacer en Belén. Pero también hay la profecía tipológica. De Egipto llamé a mi hijo. Esa profecía hablaba del pueblo de Israel, pero también se cumplió en Jesús. Jesús siendo el Israel perfecto, Jesús siendo el nuevo Moisés, de Egipto salió. De Egipto salió su hijo. Jesús es el Hijo de Dios. Y hay un cumplimiento en la nación de Israel de esa profecía, pero también en Jesús. Es una profecía tipológica. Luego vimos cuando Mateo toca el tema de las mujeres que están llorando, cuando la nación de Israel se está yendo cautiva a Babilonia. Y une ese punto nada más del llanto de las mujeres con el llanto de las mujeres que han perdido a sus hijos en Belén. No es una profecía que se va a cumplir literalmente ni tipológicamente en lo que ocurrió, pero sí hay un punto de referencia. Y lo usan así, y está bien, era la forma en la que ellos lo hacían. Y por último, hay la idea de ver qué es lo que los diferentes profetas dicen acerca del Mesías y formar un versículo que hable acerca de eso. No lo vas a encontrar literalmente en la Biblia, sino que es una suma de ideas expresada en una frase. Y la frase que Mateo dice es la siguiente, que el Mesías iba a ser llamado Nazareno. Nazaret es un pueblo despreciado, un pueblo chiquito, un pueblo sin importancia. Si ustedes leen Juan 1, Natanael, que es uno de los discípulos de Jesús, le va a decir a su amigo Felipe, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Nazaret era un pueblo despreciado. Y lo que Mateo está diciendo es que a la suma de los profetas anunciaron de que el Mesías iba a ser despreciado, que el Mesías iba a ser llamado Nazareno. Esa es la idea de Mateo. El Mesías, nuestro Salvador, iba a ser alguien despreciado. Y lo va a ser. A la luz de los siguientes capítulos, vamos a ver cómo Jesús es rechazado por su pueblo y termina siendo crucificado para salvación de nosotros. Al final, el plan de Dios era morir por nosotros. Lamentablemente, involucró que su pueblo lo rechazara. Y eso es algo triste. Así que Mateo refuerza que, a la luz de los profetas, se enfatizó que el Mesías iba a ser alguien despreciado. Y por eso lo llama Nazareno, que el Mesías iba a ser llamado Nazareno. Para terminar, Mateo nos está mostrando en José, al salir de Egipto e ir hacia Jerusalén y luego hacia Galilea, algo que es importante recalcar nuevamente con el tema de el Señor guiándonos en el día a día. Lo que hemos visto en el capítulo es que el Señor primero te guía hacia Él, como en el caso de los magos. Y tú puedes responder de diferentes maneras, como los magos, como los religiosos o como Herodes. Pero el Señor siempre te está guiando a Él. Pero luego el Señor quiere guiar tu día a día. Si Él es el Señor, Él va a mandar. Y tú tienes que obedecerlo. Lo interesante es que Dios muchas veces nos guía paso a paso. No nos da todo el plan de un momento a otro.
Nos cuenta poco a poco lo que Él quiere que nosotros hagamos en nuestro día a día para su servicio, para su gloria. Y en el caso de José, acá vemos nuevamente lo mismo. José ya tiene la orden de regresar a Israel. Y él lo que piensa es ir a Jerusalén. Él no piensa ir a Galilea. Pero cuando él está yendo hacia Jerusalén, se entera lo de Arquelao, y es ahí donde Dios recién le dice, ándate a Galilea. Y tú dices, Horacio, ¿pero por qué Dios de frente no le dijo, ándate a Galilea? ¿Para qué es que lo hace como querer ir a Jerusalén y luego dar el giro hacia Galilea? Porque Dios quiere que lo escuchemos paso a paso. Dios quiere que estemos atentos constantemente a Él y que sigamos sus direcciones, sus mandamientos, que estemos constantemente en contacto con Él para saber qué es lo que Él quiere hacer con nosotros en nuestro día a día. Si continuamos haciendo lo mismo, si cambiamos, si tomamos otra dirección, muchas cosas que Dios puede mostrarnos. Hay veces que Dios permite cambios radicales y hay veces que no. Hay veces que el Señor quiere que sigamos haciendo lo mismo. Y hay veces que ni siquiera sabes todavía qué es lo que Dios quiere y tienes que preguntarle al Señor, Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres que yo haga. Y pasar tiempo con Él en oración y en la lectura de su palabra para buscar esa guía. Y el Señor te la va a mostrar. Pero lo interesante es que Dios quiere que nosotros confiemos en Él paso a paso. Él es el guía perfecto. Él es un guía nuestro que es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Él lo sabe todo y así que es en el cual podemos confiar. Dios quiere que descansemos en Él. José descansó en Él y Dios fue dirigiendo sus pasos todo el tiempo que crió a Jesús, aunque se cree que José muere en una temprana edad de la vida de Jesús. Por eso es que Jesús se lo va a ver solo, ya sin padre, en los siguientes capítulos. No se va a tocar nuevamente el nombre de José, pero Dios estuvo ahí siempre, guiándolo paso a paso, sustentándolos y protegiéndolos. Y lo va a hacer también contigo. Así que tú tienes que aceptar su llamado y ahora, si lo has aceptado, tomar la decisión de que Él guíe tus pasos y no ser tú tu propio rey, no ser tú un Herodes, sino ser tú un siervo del Señor y guiarte día a día. Y eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. En el siguiente capítulo vamos a ver el bautismo de Jesús y en los siguientes vamos a ver su tentación en el desierto y muchas cosas más. Cosas importantes porque esas van a apuntar a que Jesús es el nuevo Moisés y que es el cumplimiento del Antiguo Testamento que anunciaba el Mesías prometido, que ese es el enfoque de Mateo. Así que estén orando para que en la siguiente clase podamos ir viendo lo que Dios tiene para nosotros y deleitarnos en eso y seguirlo a Él porque Él se lo merece. Que Dios los bendiga.